Seminario Permanente, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Presentamos el siguiente episodio. Reforma a la Ley 30 y a la autonomía académica. Nos acompaña el profesor Andrés Felipe Mora. Él es politólogo y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, doctor en Desarrollo y Estudios Políticos de la U Católica y la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como profesor asociado al Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Bienvenido a nuestra sesión. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera plantear, digamos, una reflexión. No solo podemos pensar que un sistema es bueno o malo porque facilita ciertos objetivos de movilidad, ciertos objetivos de flexibilidad, ciertos objetivos de internacionalización, sino que debemos pensar si un sistema es mejor a otro, si nos lleva a determinado objetivo o determinado sentido en la educación superior. Y creo que un punto que debemos aprovechar precisamente en este momento en que se llama a un conjunto de reformas en la educación superior en Colombia, pasa precisamente por plantearnos cuál es el sentido de la educación superior en el país y adicionalmente cuál es el papel que debe asumir la Universidad Nacional en el marco de ese sentido de la educación superior en Colombia. Creo que esta reflexión casi nunca se ha dado de manera profunda realmente y creo que muchas veces esta reflexión ha terminado estando sustituida por una reflexión asociada más a preocupaciones de eficiencia y de gestión que a preocupaciones reales sobre hacia dónde deberíamos ir en la educación superior del país. Desde ese punto de vista, y hablando un poco directamente de lo que uno puede apreciar en la propuesta de reforma a la Ley 30, creo que es muy valioso que como comunidad universitaria y en general como actores pertenecientes al sistema de la educación superior, podamos estudiar y leer con detenimiento la primera parte de esa propuesta de la Ley 30 que ha hecho el gobierno, asociada a los denominados fundamentos de la educación superior. Y hago un llamado porque en términos generales, cuando uno observa las discusiones o el tono de las discusiones que se han venido planteando, uno observa que ha habido una prevalencia de las preocupaciones, sí, sobre la financiación o la desfinanciación de la educación superior. Hay una prevalencia sobre las preocupaciones asociadas a los temas del bienestar. Hay una prevalencia sobre los temas asociados incluso a la conformación de los consejos superiores de las universidades. Pero no ha habido una verdadera discusión sobre cuáles son los fundamentos de la educación superior que nos está proponiendo hoy el gobierno en el texto que en este momento está estudiando la sociedad. Y sobre ese punto me gustaría señalar que precisamente el modelo que hoy nos plantea el gobierno puede ser un modelo compatible con las preocupaciones que hoy se expresan en materia de gestión, en materia de movilidad, en materia de flexibilidad, de internacionalización, pero no necesariamente es un modelo compatible con un modelo de educación superior alternativo al que hoy se ha venido configurando en Colombia. Con esto quiero decir que existe una falsa premisa y es que muchos han dicho que la educación superior en Colombia no ha cambiado durante los últimos 30 años y eso no es verdad. Si bien la Ley 30 no ha cambiado, eso no quiere decir que los gobiernos de turno no hubiesen implementado e impulsado todo un conjunto de reformas paralelas que han configurado y reconfigurado la educación superior en Colombia. Reformas paralelas que tienen que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento del ICETEX y el crédito educativo, por ejemplo, los efectos que trajo Pilo Paga, etcétera, sobre la educación superior pública del país. Reformas asociadas también al modelo de calidad de la educación superior que se ha querido implementar y sobre el cual todas las universidades, sin excepción, han entrado a jugar también en los lineamientos que ha propuesto el gobierno. Pero me gustaría señalar algo particularmente importante y que de pronto no se ha destacado mucho, y es toda la conformación de lo que desde el gobierno de Juan Manuel Santos y con mucha fuerza en el gobierno de Iván Duque se ha denominado la consolidación del sistema de educación terciaria.
Así lo denominó el gobierno de Juan Manuel Santos. El gobierno de Iván Duque no deja de lado la idea, pero cambia de nombre y empieza a conformar lo que hoy llamamos en Colombia el Sistema Nacional de Cualificaciones, como un sistema que empieza a darle un sentido y una orientación a la educación superior en Colombia. Sentido y orientación que es consistente, insisto, con la búsqueda de objetivos en materia de eficiencia, en materia de flexibilidad, movilidad, etc. Entonces, un poco el llamado que quiero hacer aquí es a que miremos cuáles son los fundamentos de ese marco nacional de cualificaciones, que se ha venido estructurando paralelamente y sin cambiar la Ley 30, pero que en gran medida ha inspirado hoy los fundamentos de la educación superior que se proyectan en la reforma de la Ley 30 que está planteando en este momento el gobierno. Casi que uno podría decir que los principios generales del Marco Nacional de Cualificaciones que se estructuraron en el gobierno de Iván Duque empiezan a conformar el fundamento de la educación superior en el proyecto de reforma a la Ley 30 que plantea el gobierno. Y el llamado entonces es a que discutamos si efectivamente allí encontramos los derroteros y los lineamientos que debería tener la educación superior del país. Y particularmente de la educación universitaria y dentro de la educación universitaria de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué significa el Sistema Nacional de Educación, el Marco Nacional de Cualificaciones, perdón? Primero, el Marco Nacional de Cualificaciones tiene un objetivo fundamental de establecer un diálogo directo entre la educación que se imparte en las instituciones de educación superior y las necesidades de la estructura productiva del país. Esto quiere decir que el objetivo fundamental del Marco Nacional de Cualificaciones es orientar la educación superior de Colombia o la educación terciaria hacia la formación para el trabajo. Y entonces allí empiezan a generarse varios interrogantes, varias preguntas. ¿Será que la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, debería entrar en esta senda fundamental de preparar a las personas simplemente para el trabajo y el aparato productivo, renunciando tal vez a ambiciones más amplias en materia de desarrollo científico, de desarrollo tecnológico y en general de producción de conocimiento? Segundo, el Marco Nacional de Cualificaciones ha sido pensado fundamentalmente para garantizar el desarrollo del SENA. El SENA como un elemento fundamental de la formación para el trabajo, que entre otras cosas está regulado por el Ministerio del Trabajo y no por el Ministerio de Educación. Ese Marco Nacional de Cualificaciones establece, por ejemplo, todo un conjunto de equivalencias que facilitarán la movilidad de las y los estudiantes en el sistema, pero esas equivalencias están asociadas más a conocimientos operativos y no necesariamente a conocimientos sistémicos y conocimientos más profundos que tal vez deberían ser los conocimientos que deberíamos impartir en una universidad como la nuestra, como la Universidad Nacional de Colombia. Desde ese punto de vista, adicionalmente, se empieza a establecer la necesidad de que esas equivalencias faciliten que las y los estudiantes podrán salir o podrán entrar a carreras técnicas, tecnológicas, pasar a carreras universitarias, pasar a posgrados, etc. Y todo esto lo que nos lleva a la pregunta sobre las equivalencias, sobre cómo garantizar que se puedan dar estas movilidades sin que podamos perder la especificidad de los análisis que podemos ofrecer y de los conocimientos que podemos ofrecer en la Universidad Nacional de Colombia, dada la trayectoria investigativa que se tiene, dada la formación de profesores y profesoras, como bien lo señalaba el profesor Ismael, y no caer en una lógica simplemente de cierta estandarización que facilite la movilidad, perdiendo de vista la importancia y la especificidad que tiene la Universidad Nacional de Colombia como universidad pública, pero también como una universidad que lleva 150 y pico de años acumulando complejidad y haciendo reflexiones sobre la educación en Colombia. Este Marco Nacional de Cualificaciones plantea una idea que también creo que deberíamos reflexionar, y es la idea de la educación a lo largo de la vida. Esta idea, que parece un poco libertaria, es una idea que simplemente establece que las personas tenemos que tener muchas formaciones a lo largo de la vida para en ese periodo adaptarnos a las condiciones productivas que exige el país o que exige la estructura productiva que hoy tenemos. Allí empieza a ser cada vez más difusa la diferenciación entre titulación, lo que hoy hacemos, títulos, diplomas, etcétera, y certificaciones,
que son certificaciones de cursos cortos precisamente para tener esa mano de obra adaptable a las necesidades productivas. Y esto nos lleva, por ejemplo, a discusiones que creo importante deberíamos tener en la universidad y en la comunidad de la educación superior en general, y es cómo se entienden allí los pregrados, por ejemplo. En lo que plantea la propuesta de reforma a la Ley 30 y en consistencia con el Marco Nacional de Cualificaciones, los pregrados se conciben como un momento más, no tan importante ya, de la formación a lo largo de la vida. Las especializaciones se asumen como simples actualizaciones, las maestrías dejan de lado su componente investigativo y asumen un tono totalmente profesionalizador. Y el único ámbito educativo en donde parecería haber investigación parecen ser los doctorados, en un contexto en el que además distintas instituciones pueden ofrecer doctorados y no únicamente las universidades. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el papel de la universidad y de la universidad pública y de la Universidad Nacional de Colombia en este contexto? Pero preguntémonos también entonces cuál será el papel de profesores y profesoras. Si únicamente la investigación se asociará a los estudios que se realicen en doctorado y si no necesariamente la investigación, la extensión y la docencia harán parte de proyectos académicos que se deben manifestar también en la formación de las y los estudiantes desde el pregrado, en una lógica de formación no para a lo largo de la vida, sino también de formación para la vida, es decir, de una formación que les sirva a los y las estudiantes hacia sus vidas en adelante, sin tener que estar necesariamente en permanentes certificaciones que al final de cuentas lo que buscan es garantizar la empleabilidad de las personas para que puedan seguir pagando estudios, en una lógica bastante instrumental de lo que podría ser la educación superior. Este marco también nos genera muchas dudas en términos de la diferencia entre carreras técnicas y tecnológicas, por ejemplo, porque muchas de las carreras técnicas y tecnológicas lamentablemente se han pensado como mecanismos de formación para el trabajo, dejando de lado lo que realmente puede ser una carrera tecnológica en términos de sus aportes a los cambios en las estructuras productivas del país, en términos de sus aportes al desarrollo cierto de la tecnología e incluso en términos de los aportes que puede generar a las metas que el mismo gobierno se ha puesto en términos de cambio, de transición energética, de seguridad alimentaria, etc. El marco nacional no necesariamente establece una distinción entre estas carreras y no las establece tampoco en relación con el pregrado. Con esto lo que quiero plantear es solamente un conjunto de preguntas o cuestiones que surgen hoy. Cuando vemos lo que propone el documento de reforma a la Ley 30 que ha presentado a la sociedad el gobierno colombiano, y que si bien establece un sistema de educación superior, lo establece en los términos del sistema de Marco Nacional de Cualificaciones, arrebatándonos también la posibilidad de pensar más bien cuál debería ser el sentido de ese sistema y si estamos de acuerdo con que la Universidad Nacional de Colombia entre en las lógicas de ese sistema nacional de cualificaciones que ha sido pensado como un mecanismo clave para la formación para el trabajo en el SENA en una perspectiva de internacionalización. Cierro un poco planteando lo siguiente, y es, si entramos en esa lógica de la educación superior, ¿cómo cambiarán nuestras funciones misionales? ¿Qué pasará con la investigación en la Universidad Nacional de Colombia? ¿Qué pasará con el diálogo de la sociedad? ¿Cuál será la labor de profesores y profesoras? Algunos piensan que profesores y profesoras deben devenir facilitadores de un proceso de adquisición de resultados de aprendizaje de manera eficiente, sin que necesariamente estemos planteando cuál debería ser realmente el rol de profesores y profesoras que integran procesos de investigación con procesos de formación y procesos de diálogo con la sociedad. O también arrebatándonos a los profesores y profesoras la posibilidad de la disputa contrahegemónica en la sociedad, es decir, la posibilidad, como lo decían hace un momento, de promover el pensamiento crítico, de promover cambios paradigmáticos que en realidad le permitan a la universidad avanzar en procesos de transformación social. Cierro con lo siguiente, relacionado también con la ley. Creo que vale la pena preguntarnos si tiene sentido que se elimine el sistema universitario estatal, como lo propone la ley, y que se cree todo un sistema de educación superior en donde estarán las 64 instituciones de educación superior del país, incluidas las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias.
Esto por cuanto siempre ha habido una tendencia a que se haga una crítica a la Universidad Nacional de Colombia, precisamente por las demandas presupuestales que tenemos como universidad. Y en este sentido, que otras universidades de ciertas regiones y otras instituciones piensen que tal vez ese cierre de brechas puede hacerse tratando de disminuir los recursos que recibe la Universidad Nacional y transfiriéndosela a otras instituciones de educación superior. Esto no quiere decir que estas instituciones no merezcan todo el desarrollo en términos presupuestales y en términos de su complejidad, pero lo que no podemos pretender es que en algún momento ese desarrollo signifique el establecimiento de límites para el desarrollo que todavía tiene por delante la Universidad Nacional de Colombia en términos del cumplimiento de sus funciones misionales. Cierro reivindicando la situación excepcional que tenemos como universidad pública en el marco de la autonomía universitaria para avanzar en procesos de transformación social. En gran medida lo que hoy plantea la Ley 30 en términos de la cercanía de la educación superior con este marco nacional de cualificaciones es caer más en una lógica de adaptación en donde toma prevalencia la formación para el trabajo, sin que reconozcamos la especificidad que tenemos como universidad pública en términos de la garantía del derecho a la universitaria y esa condición excepcional que tenemos para no tanto adaptarnos a una sociedad, sino tal vez ojalá para pretender transformar esa sociedad en ciertos horizontes de justicia social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Andrés. Seminario Permanente, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.